nuestra entrevista central, Aquí Entre Nos. Bueno, señores, si a mí me toca presentar a un duro en materia económica. Oye, dije que ahí viene, no, de verdad, porque cuando yo comienzo a leer todo lo que he estudiado, todo lo que ha hecho, definitivamente que tengo que comenzar. Nunca lo hemos podido leer completo, ¿eh? No, porque que demasiado. No se nos va a dar ahora. No, dicen mucho con demasiado, entonces yo sé que a ustedes les interesa que entremos al detalle de los temas, pero como ustedes saben, además de ser ingeniero industrial con maestría en ciencias políticas, maestría en macroeconomía, maestría en economía financiera, con un Master of Art en economía también en la Universidad de Chicago, y ha ocupado, señores, toda clase de posiciones, desde subsecretario de Estado de Finanzas, asesor del ministro de Economía, que ustedes también saben que ha sido asesor del superintendente de banco, director general de aduanas. Mira, yo no sabía que tú habías sido director general de aduanas. No, yo no. Pero, bueno, es asesor del director general de aduanas. Esa es la mitad de Darlene José. Exactamente. Miembro de misiones de negociación con el Fondo Monetario Internacional, contraparte de organismos multilaterales con el BID, Banco Mundial. Bueno, señores, y obviamente, como todos sabemos, pasado director general de la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro amigo de WhatsApp. Sí, señor. Magín Díaz. Qué bueno que está con nosotros. No, gracias. Es verdad que ustedes WhatsApp. Desde ayer le echando una guarareña aquí. Claro, y Darlene José, tu amigo cercano. Le dije que nosotros. Muy, ¿Y por qué no crees? Yo lo creo. En otros lugares. Ay, perdón. No puedo con él. Magín, qué alegría. Magín. Que una vez más estás aquí con nosotros. Así es. No? Y ya decíamos al inicio que vamos a hablar de muchos temas interesantes, importantes. Darlene comenzó, ¿verdad? Que no tiene ni un chel en los bolsillos. No, y cuando entren ahora, no sé qué va a hacer con ellos tampoco. Ya lo debe. Entonces, sabemos que hemos hablado mucho aquí de macroeconomía, hemos hablado de la situación fiscal, monetaria del país, pero ahora vamos a hablar, y yo creo que es lo que a todo el mundo nos interesa, de cómo nosotros podemos usar bien nuestro doble sueldo. A ver si al final a Darlene le alcanza. Podemos hacer algo, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que cada persona tiene que tomar en consideración si no lo debe? Porque mucha gente ya lo debe. Bueno, tú dijiste la palabra clave. Cada persona va a tomar una decisión porque cada persona o familia tiene una situación particular. En diciembre circula más dinero de lo normal, eso pasa todos los años. Todas las empresas pagan un salario adicional. En el caso del gobierno, eso beneficia a 630,000 empleados más o menos, y en el sector privado más de 1.600.000, o sea que más de 2.200.000 o 300.000 dominicanos asalariados reciben bono. Eso en términos de dinero significa que extra a lo que circula en un mes, pues circula en la economía al menos 60.000 millones de pesos más. Solo el gobierno paga de regalía unos 25.000 millones de pesos. Ahí estoy hablando ya número grande, puede ser más. Hay empresas que no solo dan salario 13, sino otros bonos y lo dan en diciembre. O sea que es más dinero de ahí. Por eso es que la actividad económica, pues en diciembre siempre se acelera. Ahora, cada persona, o como dije, cada familia tiene una situación particular. Hay personas que toman prestado en el año porque saben que van a recibir más dinero en diciembre, entonces esas familias aprovechan y pagan esas deudas. El que puede, el que le da el dinero, puede que lo ahorre, y otros simplemente esperan el dinero para consumir. Entonces, depende de la realidad de cada uno. En principio se benefician los asalariados, pero eso corre por toda la economía, porque ya sea lo que se haga con el dinero, pues se gasta más, los comercios se dinamizan. ¿En qué beneficia la circulación de esa plata, Magín? Bueno, sobre todo si hay muchos que también se endeudan y se arropan hasta donde no le da la sala. Lo que uno ve siempre, y eso se ve históricamente, es que en diciembre hay más actividad económica, los comercios venden más, hay fechas conocidas en que la gente compra más,
Se recauda más impuestos, se recauda más obviamente. impuestos en diciembre o en enero. Que yo consumo. O sea, aumenta el consumo. O sea, siempre como ha sido así, pues hay muchos datos históricos. Entonces, bueno, cada hogar actúa en función de su realidad, ya sea ahorrándolo, ya sea consumiendo, en un gasto de un bien que necesita o de regalos. Como yo dije, hay muchos que simplemente toman prestado en el año y aprovechan y limpian una parte de sus deudas. ¿Y qué porcentaje tú recomiendas, por ejemplo, para quien recibe su chelito? ¿Qué porcentaje, ya sea que no lo deban porque han cogido préstamos, se debe tomar para gastar? ¿Y qué porcentaje tú recomendarías que se guardara para ahorrar? Porque yo creo que tan pronto como en enero ya se van a tener obligaciones para pagar esos cartones cuando lleguen a esa Hay gente cuenta. como que no se acuerda, Lo que pasa y es que esta es una economía realmente de salarios bajos. Y eso es un problema. Entonces, No hay para guardar. No hay mucho. Lo ideal, y el ahorro funciona a largo plazo, pero cuando tú tienes necesidades, tienes hijos, siempre vale la pena ahorrar algo, ponerlo en el banco que gane interés, porque aunque sea un poquito, tú ahorras el 10% de tu salario, a lo largo de 15 o 20 años, eso va acumulando mucho. Pero en una economía con 15 o salarios 20 años, tan bajos, no es posible. Porque simplemente hay mucha necesidad, hay que pagar el colegio de los niños, hay que... No, lo que pueden guardar es para enero desembolsarlo. Correcto, entonces depende de su realidad. Claro, el 10% que más gana, los asalariados, digamos, privilegiados del país, que tal vez ganan 300 o 400 mil pesos, tal vez podrían ahorrar. Pero probablemente 2/3 parte aquí de los asalariados, o sea, ganan menos de 30 mil pesos en el país. Entonces, si tú tienes una familia, es difícil ahorrar. Preguntarle ahí, Magín, como usted mencionaba, de si ahorrar, poner algo en Eso el para que banco. vean que no, yo no solo sé de macroeconomía. También sabe de economía sencilla, economía llana. Me leí algo. El tema de que está muy de moda. Por ejemplo, usted mencionaba de lo de ahorrar en el banco y que te genere algo de beneficio, de interés hacia ti. Está muy de moda reciente la inversión en bolsas de valores. O sea, está como que voy a invertir en tal bolsa, que aquí hay unas cuantas en República Dominicana. Eso sería una buena opción, tomando en cuenta que lo mismo que usted dice, que quizás no da, porque lo que gano son 40 mil pesos y quizás lo que puedo abrir es algo con 5 mil pesos. Eso es algo que también podría ser bueno en el tiempo. Claro que sí, o sea, los mercados de bonos y de acciones, que el país espera ya que ese mercado también empiece a dinamizarse, eso ayuda, es una forma de ahorro. Similar a si tú lo pones en un banco, son distintas alternativas. Obviamente, en la medida que tú eres más rico, tienes más posibilidad de invertir en los mercados de acciones o de bonos. Entonces, como yo dije, en una economía de salarios bajos, quien invierte en bonos y acciones va a ser tal vez el 10% más rico de la población, o el 5%. Eso pasa en todos los países. Entonces, inicialmente, para una familia de clase media baja, bueno, si puede ahorrar, lo ideal es que lo ponga en un banco primero. Ya las inversiones en acciones o bonos, que ya son una alternativa en el país, sobre todo de bonos, a través de los puestos de bolsa, que cada banco tiene uno. Y son más riesgosos, más. En principio sí, las acciones sí. Porque las acciones, en teoría, pues el precio sube y baja de acuerdo a cómo está el mercado. Lo que pasa es que aquí todavía ese mercado, no hay empresas que emitan acciones. El gobierno está trabajando, creó una ley para eso, para que las empresas empiecen a emitir acciones. Los bonos, en principio, no tienen esa garantía que tiene el sistema bancario. Entonces tú tomas un poquito más de riesgo, pero se va haciendo confianza. En el 2000, hace 15 años no existía mercado de bonos prácticamente. Ya no. Ya hay empresas que han emitido, no muchas, pero son empresas grandes, confiables, entonces la gente va tomando confianza. Y depende de qué puesto de bolsa vaya. Claro. Sí, pero generalmente los puestos de bolsa Hay un estándar. Hay un estándar, están supervisados por una Hay superintendencia.
hay algunos extranjeros, otros son de los bancos, ahí no, en esa parte no hay problema. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero hacerte una pregunta antes de irnos a la pausa y entonces me la responde cuando retornemos. Y básicamente es... Ella le gusta hacer eso. Me encanta, me encanta. No se te va a olvidar, no se te va a olvidar. Porque Yo la apunto aquí, nos apoyamos los dos. Y yo soy de tu equipo, tú sabes. No, porque además le gustan las preguntas fuertes y no le hemos hecho ninguna fuerte. Entonces, en este sentido, estamos hablando de ahorros, de cómo incluso maximizar incluso los recursos que estás recibiendo ahora en diciembre y tomando en cuenta el próximo año. ¿Cómo se visualiza la estabilidad macroeconómica del país y sobre todo la devaluación del dólar? Oye bien, si ahorro en pesos o se recomienda para el próximo año en función de lo que va a pasar en la República Dominicana, que mis ahorros se hagan en dólares. Pero eso tú me lo vas a responder. Pero cuando mira lo que yo tengo anotado aquí. Y para el año que viene, antes de que tú hablaras, en eso. Pero entonces vamos a agregar, porque yo creo que es mejor que comencemos así. Me va a olvidar. Balance del año a diciembre de este año 2021. ¿Para llorar o para tener más esperanza? Aquí entre nos, por pura vida. Aquí entre Bueno, ya de vuelta. Se le olvidó, hermana, que se le olvidó la pregunta. La pregunta que es adrede, hermana. No, a mí me pasa, mamá, a veces a los invitados en el programa les digo, dime qué fue lo que te pregunté. Hacer un balance del año. Para llorar o para sentirnos felices y llenos de esperanza, y el año próximo, que fue lo que te preguntó Soraya, o sea, ¿qué esperar? Y yo creo que hablemos ahí en el balance del tema de la inflación, porque yo estoy sorprendida. Yo en mi casita, señor, escúcheme, yo soy prácticamente sola y yo no quiero ni siquiera decir aquí cuánto. El supermercado no te lo cuento. No te lo cuento. No, eso sorprende, pero nada. Mira, es que hay que estudiarlas, o sea, analizar las cosas en el contexto A ver. que se dan, ¿verdad? A ver. Y estamos hablando de que el mundo no ha superado una pandemia. Y cuando uno ve cómo colapsaron algunas economías, los sistemas de salud, etcétera, a nivel general, a nivel macro, a nivel, o sea, promedio, el país ha sido uno de los mejores desempeños. O sea, no hay duda. O sea, hay países desarrollados en que el sector de salud ha colapsado. Y eso no ha pasado aquí. El turismo se recuperó mucho más rápido de lo que uno pensaba. Y obviamente hay factores que nadie tenía idea a principio de año, pero que pasaron, como la economía americana, que nos ha empujado. Cuando la economía americana le va bien y a nosotros nos va muy bien. Las remesas, las exportaciones, o sea, muchas cosas. Tasa de interés baja. Entonces la economía americana dio un empujón que hace un año nadie lo estaba previendo. Por eso las remesas este año van a ser de un monto el mayor de la historia por mucho. ¿En serio? Sí. Entonces, claro. El turismo. No, la remesa es lo que ha servido para mantener uno todo. veía a principio de año y uno dijo, bueno, aquí vendrán 30,000 turistas en el año y realmente están viniendo cientos de miles al mes. Entonces, a nivel macro, muy bien, hay inflación, 8%, no es desbordada, pero claramente está afectando sobre todo los alimentos. Sí. Pero hay inflación en el mundo entero. O sea, no es un tema dominicano. Hay que tratar de sobrepasar estos meses. Y un gobierno... Lo que pasa es que en otros países el ingreso per cápita es muy diferente. También, pero por ejemplo en Estados Unidos es la mayor inflación en 30 años. En Europa en 30 años, o sea, es algo mundial que se irá estabilizando dentro de algunos meses con mucha incertidumbre. Porque si viene un virus nuevo, o sea, la nueva variante es peor, pues eso crea incertidumbre. Entonces, la verdad que a nivel macroeconómico, bien, obviamente siempre los promedios esconden muchas cosas. Hay familias que no han recuperado su empleo, otras han sido afectadas por el COVID, etcétera. Entonces es el problema de tú hablar en general, pero la inversión extranjera siguió llegando, más de 3,000 millones de dólares. Eso significa que las perspectivas a largo plazo de la economía son buenas, porque si viene un extranjero y pone 500 millones de dólares aquí, es porque se va a quedar aquí 20 años. Entonces significa que hay una apuesta por el país. Y los préstamos, más hay que pagarlos.
Hay que pagarlo, claro. Y eso, el sector bancario va bien. No ha habido, incluso apenas pasó durante la crisis. No, lo que hemos cogido como país, es lo que yo te digo. Bueno, hay que pagarlo, el gobierno lo está pagando como se viene pagando siempre. Pero Entonces, ahí, Magín, yo quiero que lo veamos igual como dice Yagna al próximo año, porque sabemos que no se llevó a cabo la reforma fiscal. No se llevó. Hay una situación financiera importante que incluso el presupuesto se supone que debe ser modificado, que se había ya sometido y fue bueno, eso. vamos a ver, el presupuesto. Y acuérdate que yo quiero saber del dólar, cómo viene el año que viene. El presupuesto que se envió al Congreso no contemplaba la reforma. O sea, el gobierno lo que dijo es, si hago reforma, entonces modifico los ingresos y modifico los gastos. Entonces el Congreso puede aprobar el presupuesto tal como el gobierno lo envió, sin reforma. Lo que es un presupuesto que va a tener más restricciones. Por eso es que ya algunas instituciones están diciendo quiero más dinero, lo dijo la procuradora, lo dijo creo que el Tribunal Electoral, porque el gobierno, pues el presidente lo dijo, no, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y como los ingresos no son suficientes, bueno, hay que tener un déficit, tenemos que endeudarnos un poco, pero no habrá reforma tributaria. Ahora, si la preocupación es que haya la posibilidad de una crisis económica es casi cero en el país. O sea, no hay una posibilidad, claro, a menos que venga otro COVID, algo así en el mundo. Pero cuando una economía crece tanto como este año, que va a crecer 12%, hay un efecto como arrastre. El año que viene probablemente crezca 7%, 6, 7 mínimo. No va a ser como este año en materia de crecimiento, pero cuando uno ve la inversión que está llegando, cuando uno ve si la economía americana crece más de su promedio histórico, que eso va a pasar también el año que viene, eso sigue empujando un poco. O sea, un sistema bancario que está bien, la posibilidad de una crisis o de una devaluación no la veo en el corto plazo. ¿Por qué, Magín, todo ese panorama que tú pintas, que nos haría entender que no hay tal crisis económica, no es lo que se vive en los barrios de nuestro país? No, porque que es la mayor parte de nuestra población, que hablamos de números y hasta de 2 dígitos, pero Dios mío, no nos alcanza la canasta. Claro, vamos a tener que hacer otro programa. Sí. ¿Por qué? Pero dígamelo así cortito, No, porque es verdad. Tú tienes primero... Estoy pensando en todo eso. Claro, Somos la mayor parte. No, y que tiene un efecto en la seguridad ciudadana, Claro, tiene un todo. efecto en muchísimos otros Es factores de la calidad de paquete. vida. Entonces, lo primero es estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa? Un banco central que tiene control de la inflación. El Banco Central de aquí lo tiene. La inflación que está llegando es importada por la crisis internacional. Un sistema bancario que no va a quebrar. Un tipo de cambio que no se mueve bruscamente. Y eso lo tenemos, esa estabilidad. Ahora, tenemos problemas. Yo dije, por ejemplo, es una economía que está produciendo empleo desde hace años, pero con salarios bajos. Tenemos un problema de desigualdad social muy grande. Y esa es la mayor parte de nuestro país. Sí, o sea, la distribución del ingreso es muy sesgada. O sea, hay un porcentaje de la población que tiene muchos ingresos o mucha riqueza y otro pues tiene menos. Ahora, esos problemas están ahí y no se resuelven de un año a otro ni de un gobierno a otro. Y eso, en parte, el gobierno, yo entiendo que por eso necesitaba la reforma tributaria, porque eso en el corto plazo tú lo resuelves con más gasto público. Puedes poner impuestos progresivos, le cobra a los más ricos, pero realmente es con gasto que tú puedes atacar eso en el corto plazo. A largo plazo es mejorar la educación, etcétera. Entonces yo creo que vamos a seguir con estabilidad macroeconómica, una economía creciendo, va a generar empleos con salarios bajos y con un problema de desigualdad serio, porque el gobierno no va a tener recursos para enfrentar eso en el corto plazo. O sea, es una combinación. No, y entonces mientras más estabilidad macroeconómica, más diferencia social. No necesariamente. El tema es que tú necesitas un gobierno que tenga capacidad de gasto, invertir en infraestructura, invertir en programas sociales, y eso es lo que está demostrado en Europa. Cobran más impuestos y a través del gasto pues pueden
digamos, paliar un poco el tema de la desigualdad en el corto plazo. La desigualdad a largo plazo depende de la educación, pero aquí no es buena la calidad. Entonces, esa es una preocupación grande en el país. O sea, seguimos creciendo, hay desarrollo, eso es necesario. Sin eso no hay nada. Pero con temas estructurales serios. Este señor es como para 2 horas, 3 horas, Dios mío. Sí. Se nos quedan muchísimas preguntas, así que cuando vuelva... ¿Qué pasó? No me habló de los dólares, pero no, para cuando volvamos, me tiene que hablar del tema de cómo que vamos a ahorrar. Claro. Media hora tuvimos, Magín. Es que tú alcanzas para mucho, de verdad, y tantísimos temas. Señores, gracias mil. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, y ya ustedes saben, mañana tenemos otro programazo. Gracias, Magín. ¿Cómo no? Por estar aquí. Bachos, y a ustedes, hoy me la pasé como en casa.